El plato fuerte. Este otro tema es también muy importante, lo que está en relación al papel de la Comisión Federal de Electricidad, que se resume en lo siguiente: gracias a que tenemos una CFE vigorosa, pues tenemos también acceso a tarifas eléctricas mucho más justas. A diferencia de Europa o de Texas, además no nos dejan a los ciudadanos varados. Incluso las privadas han tenido la desfachatez en ciertos países de decir, pues ahora no es negocio, entonces no damos el servicio y háganle como quieran, ¿no? Bueno, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, recordamos esta reforma de 2021 a la ley en materia eléctrica, en donde la CFE se le da el 54% de la generación de electricidad y a las privadas 46%. No se termina con las privadas, pero las privadas quieren todo y las nacionales ni se diga. Incluso pusieron a trabajar a expresidentes en favor de ellos, como Iberdrola, ¿no? Pero vamos a escuchar parte del contexto que explica el presidente López Obrador ya para aterrizar con la decisión de ayer de la Corte, que vamos a explicar en un momento. Son dos cosas, ¿no? Una, que con la reforma energética, como ese era el distintivo del gobierno de entonces, como de todos los gobiernos neoliberales, se modificaron las leyes, se reformó la Constitución para darle el mismo tratamiento a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, que a la Comisión Federal de Electricidad, como Iberdrola, por ejemplo, que a la Comisión Federal de Electricidad, algo que nunca había sucedido, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, se nacionaliza en 1960 para garantizar a los mexicanos el derecho a la electrificación, en la electrificación de todos los pueblos de México. El propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad y dejar todo el mercado de la industria eléctrica a particulares. Ahora, con muchos esfuerzos, vamos a dejar a la Comisión Federal de Electricidad con un 54% del mercado y atendiendo sobre todo a los consumidores domésticos, donde se otorgan subsidios. Por eso no ha aumentado el precio de la energía eléctrica en términos reales. Entonces hay que recordar que la reforma energética de Peña Nieto se compró, se entregó una serie de recursos públicos a legisladores, entre otros, dice Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, le entregó cañonazos a Ricardo Anaya. Pero de esa conversación algunos no están preparados para seguir abordando el tema, ¿no? Entonces, de ese proceso venimos. En 2021 se modificó la ley en materia eléctrica para que la CFE siguiera mandando en el sector, pero no anulaba esto a los privados. Aún así, los privados y sobre todo los transnacionales dijeron: queremos todo el pastel de México, nos queremos llevar todo. Y se fueron a quejar a la Corte algunas de estas empresas. Y dos ministros, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, le dan la razón a estas empresas. Y como uno de ellos, Alberto Pérez Dayán, es el presidente de esa sala, tiene un voto de calidad. ¿Cuáles son las dos ministras progresistas, consecuentes, que dijeron: esta ley sí es justa, es constitucional, porque ya se había determinado que era constitucional esta ley por parte de la propia Corte? Entonces, están en un laberinto estos dos ministros, pero las dos ministras que sí se pusieron del lado de la gente son Lenia Batres
quien es una ministra que recién llegó, y Yasmín Esquivel, que es una ministra que ya tiene tiempo de ser consecuente y progresista. Pero dice el presidente, nosotros vamos a impugnar la decisión de los ministros que fungieron como empleados de la oligarquía. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, 4 ministros y 2 a favor y 2 en contra, o sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son 2 votos, deciden que no hay empate. Claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones. ¿Y cómo están las cosas hoy en día? No es un capricho de López Obrador que la CFE domine en el sector eléctrico, tenga el 54%, sino esto está en relación a nosotros, a las mayorías, a todos los ciudadanos nos conviene, de hecho, que tengamos acceso a tarifas eléctricas mucho más baratas que en otras partes del mundo. Entonces, por eso es importante la CFE, es la que más genera electricidad y también es la que más genera energías limpias, a diferencia de lo que sostienen algunos. Si se quedan solo los particulares, pues entonces pasaría lo que sucedió en Europa con la crisis del gas. Los precios de la energía eléctrica se fueron a las nubes. Entonces, sí es importante que participe en el mercado la Comisión Federal de Electricidad con un porcentaje considerable. Estamos proponiendo 54% y 46% a las empresas particulares. Ni siquiera es lo que había antes de Salinas. Y el presidente no quita el dedo del renglón. La solución de fondo, dice, es una reforma al Poder Judicial constitucional para que los jueces, los ministros, obedezcan al pueblo. No nada más estén en función de ciertos intereses privados, de ciertos intereses oligárquicos, que rindan cuentas, porque hoy en día se sienten absolutos y además están en función de grupos que, lejos de tener una idea de ayudar al país, quieren, pues de alguna manera, navegar y aprovecharse de las mayorías. No les interesa, por ejemplo, el tema de las tarifas. Ellos quieren el negocio por el negocio mismo. El que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como
la dejó el presidente López Mateos, porque si no, imagínense cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público. Entonces, hay dos reformas, ¿no? La reforma al Poder Judicial, eso por una parte, pero también la reforma energética para que ya no haya discusión, para que la CFE pueda seguir trabajando como hasta ahora, junto con Pemex, porque lo que querían los neoliberales era jubilar a esas dos empresas y que unos cuantos se quedaran con el negocio que, bueno, pues, insisto, iba en función de intereses particulares y no de lo que nos conviene como sociedad, tener el acceso a tarifas eléctricas justas y tener acceso también a los combustibles baratos, que ya no haya gasolinazos. En medio de todo esto, dice el presidente López Obrador, por eso hay que fijarse muy bien qué es lo que está en juego en este 2024 en términos electorales. Dos proyectos de nación. Uno, el que se ha construido desde hace décadas y que en ese sexenio tiene cabida, ya sabemos de qué trata, y el otro es el del régimen anterior, ¿no? En donde se socializaban las pérdidas y una oligarquía mandaba. Y por eso todos los ciudadanos a participar, y eso es la democracia. Y son los ciudadanos los que van a decidir con voto libre, secreto. No va a haber como antes reparto de despensas, frijol con gorgojo, al cambio de los votos, o pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Ya eso se terminó, o la compra del voto. Pasaban casa por casa, supuestamente haciendo una encuesta, ¿no? ¿Por quién va a votar aquí? Y la gente no es, pues por tú eres de la oposición. Así no los hacían. Entonces ya sabían, te compro tu credencial, te doy tanto, pasando la elección te la devuelvo. Bueno, y a propósito de las reformas, hay que destacar que el 5 de febrero es una fecha histórica. El presidente López Obrador habrá de presentar un paquete de iniciativas de pensiones, del salario, de muchas cosas más, ¿no? Son varias. Y entre otras cosas está el tema de las pensiones. Ya dijeron los priistas y supuestamente Xóchitl Gálvez que apoyarían una reforma a las pensiones para que la gente se jubile dignamente. Veremos a la hora de la verdad, a la hora de la votación. Ahora están diciendo esto, ¿no? En tiempos electorales, pero en todo caso no somos ingenuos. Hay que esperar a las próximas votaciones, pero dice el presidente, ya lo había comentado en el caso del PRI, hasta las piedras cambian. O lo que hace la temporada electoral, ellos reformaron la Constitución para quitarle derechos a los trabajadores en cuanto a sus pensiones. Primero Zedillo y luego Calderón. Significaron de que el trabajador, al jubilarse, iba a recibir menos del 50% de su salario. Vamos a cancelar esas leyes. Entonces planteo de que viene una reforma a las pensiones y me dio mucho gusto porque ayer dice el dirigente del PRI que van a apoyar la reforma y luego me entero que también la candidata del bloque conservador dice que van a apoyar la reforma. Qué bueno, ¿no? Lo celebro. Ahora, ojalá nos apoyen también con esta nueva reforma que tiene que ver con fortalecer
la industria eléctrica y las empresas públicas.